Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Vamos a hacer una oración. Pónganse todos en pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a invocar la presencia de Dios en esta mañana. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Gracias por todas las cosas, Señor, que nos has dado en este día. Gracias por este día maravilloso. Gracias por esta iglesia. Gracias por este lugar. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, que nos has bendecido y nos has guardado. A partir de este momento, Señor, que estemos con un corazón dispuesto, una mente, Señor, receptiva para recibir tu palabra, Señor. Que podamos aprender de ella, que podamos estar con reverencia en este lugar, mi Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más en esta mañana vamos al consejo de la palabra de Dios en este día. Si usted tiene su Biblia, vamos a ir al Salmo 119. Bendito sea el Señor. Salmo 119. Cuando usted lo tenga puede decir un amén. Vamos a leer. Gloria sea al Señor. Vamos a leer del verso 1 al verso 8, hermanos. Gloria sea a Dios. Vamos a leerlo alternadamente para que usted participe también. Gloria sea a Dios. Salmo 119 es el salmo más largo de toda la Biblia. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a leer alternadamente. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Amén. Vamos a hablar, hermano, acerca de la confianza en Jehová. Amén. Que Jehová es nuestra esperanza. Que Jehová sea nuestra esperanza. Que Dios sea nuestra esperanza. Amén. Este Salmo 119 se le atribuye a David, al rey David. Todos sabemos quién era el rey David, el cantor de Israel. Amén. Y que escribió muchos salmos, cantos para Dios. Amén. Y en este salmo, hermano, él, como en muchos de los salmos que él escribió, él resalta, hermano, la confianza que tenía en Dios. Amén. Es necesario que nosotros confiemos en Dios enteramente, no nomás una parte, no nomás un 20, 30%, hermano. Es necesario, es una necesidad en nuestros días confiar en Dios. Amén. Dice el primer verso que leímos: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Cuáles son los testimonios de Jehová? Dios, mi hermano, puso en este libro estatutos, leyes, reglas que nosotros, como sus hijos, tenemos que cumplirlas, vivirlas. Amén. Tenemos que guardar lo que Él nos ha dicho. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, venimos a Dios, o los que hemos escuchado de Dios, no tenemos a ciencia cierta un conocimiento en plenitud. Lo que poco que sabemos de Dios es por su palabra. Amén. Lo poco que conocemos de Dios es beneficio para nosotros. Es un beneficio para nosotros cumplirlo. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Hermano, vivir para Dios no es una vergüenza. A mucha gente le da vergüenza hablar de Dios. A mucha gente le da vergüenza asistir a una iglesia. A mucha gente le da vergüenza cuando nos discriminan y nos dicen que somos, aleluya, que somos cristianos o que somos hermanos. Dice: oh, tú eres hermano. Nos distinguen, nos hacen a un lado.
Pero mi hermano, si la gente, incluso si nosotros supiéramos el poder y las bendiciones, las cosas que Dios ha depositado en nuestras vidas, la gente se pondría a reflexionar. Nosotros reflexionaríamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios a través del tiempo, desde que nosotros conocimos a Dios, lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. En la mañana yo meditaba y decía, Dios mío, gracias, porque aún desde que era pequeño tú me has cuidado, tú me guardaste. Yo te conocí, o tú me conocías antes de que yo te conociera, y me guardaste, y tuviste misericordia de mi alma. Amén. Porque por eso estamos aquí, por la misericordia de Dios. Usted y yo tenemos salud, estamos saludables porque así le place a Dios. Amén. Estamos vivos porque a Dios le ha placido. Mucha gente no amaneció hoy. Otros hermanos ya no tienen la esperanza de respirar este día. Pero nosotros estamos aquí, hermano, por la misericordia de Dios. Entonces es necesario nosotros confiar en Dios. Es necesario, mi hermano. Días fáciles este mundo no está viviendo. Amén. Aparentemente son días fáciles, pero estamos en la época en que todo se le llama bueno. Todo lo que la gente hace se le llama bueno. Y es peligroso. Amén. Necesitamos el consejo de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Sabe, hermano, que el pecado destruye. La razón por la que Dios prohíbe el pecado es porque el pecado nos destruye. El pecado, hermano, es como un cáncer que cala en la sociedad, en la niñez, en la juventud, en el hombre, en la mujer, hermano. El pecado destruye. Es la razón por la que Dios lo prohíbe. El pecado es bonito, pero te trae malas consecuencias a la larga. Amén. El pecado condena, el pecado enferma, hermano. El otro día estábamos analizando unas cosas y algunos países, hermano, no permiten cosas en el internet, en la televisión, no permiten cosas que pervierten su sociedad. De este lado del mundo, hermano, aquí se permite todo. Amén. Aquí en este lado del mundo todo se permite. Los niños en la televisión pueden ver cualquier programa. No los clasifican, no les importa. Porque en realidad lo que el enemigo quiere, Satanás, utiliza los medios para destruir la mente de los niños y los pervierte. Usted puede ver alrededor cómo está el mundo, cómo está la sociedad, especialmente aquí en este país. Amén. Hacen marchas, hacen leyes, decretos, proponen cosas para la ley, que si un niño quiere sentirse niña puede serlo. El pecado destruye. Piense, en un tiempo, ¿cómo van a procrear más familia? ¿Cómo va a seguir la humanidad? Amén. El apóstol Pablo dice que la naturaleza habla por sí misma. Nuestra naturaleza, al vernos en un espejo, la misma naturaleza nos dice qué es lo que somos. Y el gobierno y las autoridades y la sociedad quieren ver otra cosa, porque se oponen contra Dios. Amén. El efecto natural, hermano, de la caída, somos una raza caída, una raza que dentro de nosotros hay deseos, hay emociones que nos desvían. Y el único que puede controlarlas es Dios a través de su palabra, a través de Jesucristo. Es la única manera que Él puede controlarnos de nosotros, no ir al pecado, porque el pecado nos va a destruir. Usted ha pasado por la ciudad y ha mirado bajo los puentes. ¿Cómo hay gente destruida, hermano? A mí me da tristeza. A veces paso por ahí, yo frecuento mucho esa área de aquí, del centro de Austin. Y usted puede mirar allí, hermano, gente durmiendo en pleno día, al pie de los negocios, debajo de los árboles. Gente que está destruida. ¿Por qué? Porque hicieron droga. Porque probaron la droga, porque probaron el alcohol y eso se los fue llevando y no se dieron cuenta cuando ellos llegaron a esa situación. Entonces, hermanos, nosotros,
Usted que está en esta mañana aquí, yo que estoy en esta mañana aquí, tenemos que atender a los estatutos de Dios. Amén. Porque eso es lo que nos detiene de no llegar a esos caminos. Amén. Hay personas que se han enfermado por causa del vicio. Y dice la gente, ¿por qué Dios permite eso? No es que Dios lo permita, es que nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Porque donde hay pecado, Dios no puede habitar. No es que Dios no nos ame, Dios nos ama. Con amor eterno te he amado, le dice Israel. Por tanto, he extendido mi misericordia. Entonces Él nos ama. No, nunca dude que Dios le ama a usted. Dios nos ama. Esa es la razón por la que debemos de confiar en Él, porque Él nos ama. Él quiere una vida mejor para nosotros. Todos los que estamos aquí, en un tiempo, ¿cómo vivíamos? Muchos venimos del mundo, muchos venimos, nos sacó Dios de los vicios, nos sacó del alcohol, nos sacó de la droga, nos sacó de ese camino donde andábamos para traernos y darnos una vida mejor. Yo soy uno de ellos. Dios nos ha salvado, nos ha rescatado para vivir una vida plena. Antes gastábamos nuestro dinero en otras cosas, no lo usábamos para darle a nuestra familia. Llegaba el principio de semana y andábamos con dolor de cabeza, enfermos, malos, sin dinero, peleados con la esposa. Pero el Señor nos ha traído a una vida mejor. Por eso estoy mencionando esto, para darnos cuenta de dónde nos ha sacado el Señor y todas las bendiciones que nos ha dado. Muchos de nuestros hijos han crecido. Ayer estaba en mi mesa, hermano, y haciendo memoria, y yo miro a mis hijos y digo, wow, yo no tuve la vida que ellos tuvieron. Amén. Yo no tuve un padre que se sentara conmigo en mi mesa y me diera consejos. Yo no tuve eso. Pero todo eso se rompió, mi hermano, porque Dios nos encontró. Y Dios, hermano, nos ha dado una vida mejor que la que teníamos. Antes, hermano, no confiábamos en nada, en nadie. Había, hermano, siempre todos los días una duda acerca de cómo íbamos a vivir el día siguiente, qué iba a pasar con nuestras vidas. Mucha gente piensa, oye, si muero, ¿dónde va a ir mi alma? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar después de que yo muera? Y se hacen muchas preguntas, pero cuando nosotros encontramos la palabra de Dios, encontramos a Dios, nosotros empezamos con esa esperanza y vivimos con esa seguridad. Yo no sé usted, pero cuando uno se acuesta a dormir, uno duerme completamente a gusto, en paz. ¿Por qué? Porque no estamos esperanzados a lo que va a suceder, hermano, los medios, las cosas que están a nuestro alrededor. Si nosotros tenemos fe en Dios, Dios tiene el control, mi hermano. Cuando el rey David escribió estas palabras, él las estaba escribiendo de todo su corazón. Él no le importaba. Él vivió en un tiempo, hermano, que la gente tenía otra forma de vivir, otras costumbres. Amén. Otra manera de pensar, otra manera de creer. Pero una cosa no cambia: la lealtad, la fidelidad, hermano, lo que nosotros amemos a Dios. Amén. Y David escribía, dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Nosotros debemos de amar a Dios, hermano. Es beneficioso para nuestras vidas. Amén. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Amén. Dios, hermano, el salmista David escribe estas palabras hablándose a él mismo, hablando a su alma, que fuera íntegra con Dios, que fuera íntegra delante de los ojos del Altísimo. Él no buscaba ser alabado, él no buscaba la riqueza. Dios lo puso en el trono de Israel, pero él no buscaba la riqueza. El rey David no buscaba la riqueza. Dios lo puso ahí porque a él le plació. Pero David, aún estando en el trono de Israel, él se humillaba a Dios
como cuando era pastor de ovejas. Porque él era sencillo, era humilde, su corazón nunca cambió. Amén. Para él era importante lo que Dios decía. Para nosotros, hermanos, debe ser importante lo que Dios nos dice. Muchas veces en la vida fracasamos porque no escuchamos la voz de Dios. Yo no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, a veces quiero tomar decisión sobre algunas cosas y a veces viene lo que nosotros llamamos una corazonada, dice, hey, no lo hagas. ¿Ven? Pero nuestra otra parte de nosotros dice, hazlo, ¿qué tiene? Y empezamos, hermano, y dice, bueno, lo voy a hacer porque puedo hacerlo. Amén. Y no hacemos caso y luego adelante, hermano, viene el fracaso y dice, ¿por qué fracasé? ¿Que acaso Dios no está conmigo? Sí, sí, Dios está con nosotros. Pero tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Dios nos habla, hermano. Dios trata con cada uno de nosotros de diferente manera. Aún Dios le habla a los impíos. Amén. Si ellos son sabios, aprenden a escuchar la voz de Dios. Dios les ayuda por la misericordia que Él tiene hacia el ser humano, su creación. Dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros, hermanos, somos aferrados a su palabra, cuando nosotros somos atentos a lo que leemos en su palabra, hermano. Cuando nosotros abrimos la Biblia y leemos, nosotros estamos escuchando la voz de Dios. Dice que la Biblia, el otro día estaba estudiando esto, y dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Pero en el lenguaje original dice el aliento de Dios. A mí me sorprendió esto. La palabra de Dios es el aliento de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Cuando usted quiera y cuando yo quiera que Dios me hable, cuando usted quiera que Dios le hable, busque una Biblia, ábrala y empiece a leer. Y usted, hermano, tiene el aliento de Dios enfrente de usted. Dice que fue inspirada. Inspiración en el lenguaje original es aliento, el aliento de Dios. Fue el aliento de Dios que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia para que nos dejaran los escritos, para que nosotros aprendiéramos. La semana pasada decía, hey, ¿cuántos no sabemos los libros de la Biblia? Así corriditos. Son 66 libros. Amén. ¿Cuántos sabemos cuántas redes sociales hay? ¿Cuántas redes sociales existen? Yo le aseguro que me las enumeran todas. Amén. David, hermano, estaba enamorado de Dios. David no quería, hermano, hacía las cosas por recibir un premio, por tener un buen testimonio frente de los demás. Él no hacía las cosas por eso. Él amaba a Dios de lo más profundo de su corazón y todas las cosas que quería hacer era agradar a Dios. Él buscaba la manera de todas las cosas que él decidía que hacía. Buscaba, hermano, no ofender a Dios. Aleluya. El templo, el primer templo de Israel, hermano, nació en el corazón de David. Salomón lo construyó, pero fue David el que tuvo la idea de hacer una casa para Dios. Porque él pensaba y decía, oye, como yo vivo en un palacio, tengo oro alrededor, me siento en un trono como rey. Y tú, Señor, que habitas en el cielo, no tienes un lugar, no te llega. Ese fue el pensamiento de David. Estaba enamorado de Dios. En la actualidad, hermano, es necesario, es una necesidad. Para mí, en mi vida personal, es una necesidad enamorarme de Dios. Días mejores no vienen. Nos estamos haciendo viejos. Amén. Yo cada día me miro del espejo y ya me empiezo a ver las arrugas. Mis hijos me dicen, oye, ya estás haciendo viejo. No puedo hacer nada. Aunque me hiciera cirugía, ya los años no me los quito de encima. Y vamos en una dirección. Todos sabemos en qué dirección vamos. A ver, cuando ya se nos va a acabar la fuerza,
cuando tenemos que estar tal vez en un lecho de muerte. No sabemos el día de mañana. Amén. Pero de una cosa estoy seguro, que yo tengo que estar enamorado de Dios. Alabanza, Señor, a su nombre. Mi hermana, es una bendición Gracias, Dios Todopoderoso. depender en todas nuestras situaciones de Dios. Una vez dijo un joven, dijo, todo le cargan a Dios, todo le cargan a Dios. Ustedes no quieren hacer nada, todo se lo ponen a Dios, porque Él sí puede llevar las cargas, mi hermano. Varón, mujer que estás en esta manera, Él sí puede llevar nuestras situaciones. Él nos entiende cuando nosotros le hablamos, Él nos escucha cuando nosotros le hablamos. Si algo le falta en su casa, pídale a Dios. Si usted necesita sabiduría, pídala a Dios, dice el apóstol Santiago. Él es rico en sabiduría. Si usted no puede gozarse, pídale a Dios. Como dijo David, devuélveme el gozo de tu salvación. Ser salvo es un gozo. Ser cristiano es una bendición. Es una identificación para nosotros en nuestros corazones y en nuestra mente. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Los dichos de Dios, la palabra de Dios, hermano, nos hace justos. La semana pasada decía que si usted lee la palabra de Dios por 30 minutos todos los días por 2 semanas, después de 2 semanas usted va a querer seguir leyendo. No va a traer otra cosa en su pensamiento más que la palabra de Dios, se lo aseguro. Amén. David se ponía, suponen los teólogos que él se ponía a leer, hermano, lo que ya existía en ese tiempo. Él escuchaba la voz de Dios. Él, hermano, estudiaba, se procuraba lo que habían hablado algunos profetas antes de él. Él trataba de entender cómo Dios se agradaba, hermano, cuando David llevaba el arca del pacto que fueron a recoger los filisteos. Él quería tener el arca del pacto porque sabía que ahí reposaba la presencia de Dios. Él buscó la manera, hermano, yo le aseguro que él sabía lo que decía el libro de Éxodo, el libro de Levítico, cómo ellos tenían que transportar el arca. Pero como David, hermano, era diferente y no pudo mover el arca, él buscó la manera. Amén. El Señor le dijo a David que no iba a faltar rey que viniera de sus lomos en el trono de Israel. ¿Cómo le llamaban a Jesús? Jesús, hijo de David. ¿Por qué, hermano? Porque un hombre que amó a Dios. Nosotros en esta vida vamos a dejar un legado. Y muchas veces decimos, si Cristo no viene antes, si Cristo viene o no viene, hermano, nosotros tenemos ya una familia, una descendencia. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me gustaría ver todos mis hijos allá un día en la presencia de Dios. Y para bien. No para juicio eterno. No, para bien. Salvos. Pero tengo que apegarme a los estatutos de Dios. David no, hermano, buscaba que le dieran un premio. No buscaba ser popular, hermano. Cuando nosotros amamos a Dios de esa manera, somos sencillos. Cuando nos toca adorar a Dios, adoramos. Cuando nos toca bendecir a Dios, bendecimos. Cuando viene tentación a nuestra vida y nosotros amamos a Dios, vamos a pensarlo muchas veces. Y vamos a tener la ayuda de Dios para elegir correctamente. Aleluya. Amén. Amén. Dice, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Aquí hay un texto que muchas veces recitamos, dice, está con signo de interrogación. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hace una pregunta David. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Sabe que los jóvenes son la fuerza? Hay un país por allá en Europa que dice que dan dinero para que vayan a vivir para allá y si se casan le dan casa y le dan todo. Porque ese pueblo tiene puros ancianos. Y ya no hay gente. Y ese pueblo va a desaparecer si no viene gente joven. Y el gobierno está preocupado por eso. El ejército de cualquier país lleva gente joven a sus ejércitos. A nosotros ya no nos llevan.
No se preocupe, ya la libramos. Ya no la hacemos. Amén. Porque la juventud, hermano, es la fuerza. Amén. Me acuerdo en México, yo me apunté en el ejército, nunca fui, porque me dijeron que me iban a encuartelar y no me presenté. No quise estar encerrado. Pero cuando ellos, hermano, te reclutan, es cuando eres joven. 18, 19 años, 20 años. A la plenitud de su fuerza. Cuando uno es joven, hermano, es como el mar cuando el viento lo está golpeando, las olas se levantan bien fuerte. La fuerza, así es la mente, así es el corazón, así es la fuerza de un hombre, una mujer joven. Amén. Es lo que somos, así fuimos cuando éramos jóvenes. Ahorita ya no somos tan impetuosos. Ya nos quedamos dormidos en la silla. Amén. Pero dice aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo lo limpiará? ¿Cómo va a limpiar el joven su camino? Aquí mismo da la pregunta y el mismo salmista da la respuesta. Dice, con guardar tu palabra. Porque David fue joven. Amén. Y cuando era joven fue cuando derrotó a Goliat. Él sabía la potencia de Dios. Porque Dios es poder, Dios es fuerza, Dios suple necesidades, Dios da consuelo cuando estamos tristes. Yo siempre digo, el otro día escuchaba a alguien y decía, oye, ¿cuál es la ventaja de tener a Dios? Cuando estábamos en el mundo, ¿con quién nos quejábamos? Cuando estábamos crudos, ebrios, ¿con quién nos quejábamos? Decía mi mamá, quéjate de tu suerte. ¿Con quién nos quejábamos? No había consuelo, por eso nuestra alma lloraba. Por eso gemía, porque estábamos solos. Y yo siempre he dicho, quejarme con el diablo, como quiera ya me trae ahí. Y como quiera, si me quejo con él, no me hace caso. Pero David decía, amén, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Poderosa palabra. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Viendo el Facebook, Snapchat. Ahí va a limpiar su camino. Aquí en Occidente no, mi hermano. El otro día estaba escuchando algo, hermano, y a veces se me mete mucho en la mente ciertas cosas. En China, hermano, el TikTok lo tienen, hermano, con exclusividad. Y no permiten que metan videos que puedan corromper la sociedad. Ellos dejan filtrar puros videos de estudio, puros videos de ciencia y tecnología. Ellos tienen laqueadas las redes. Pregúntenme aquí en Estados Unidos si tienen laqueadas las redes. Y les voy a decir una realidad, ¿no saben por qué lo hacen? Para en el futuro destruir una sociedad y conquistar este país. ¿Sabía eso? Porque cuando un pueblo, cuando una nación se deprava, entra el pecado, destruye esa nación, y cuando llegan los enemigos, termina lo que había comenzado. Amén. Por eso Dios, hermano, prohíbe la envidia, los celos, las contiendas, las iras, porque no nos llevan a tomar buenas decisiones. Amén. Caín tuvo envidia de Abel y lo mató. El otro día hablábamos acerca de eso. Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley sentían envidia de Jesús. Miraban su sabiduría y decían, oye, si es el hijo de José, ¿qué no es el hijo del carpintero? ¿Que su madre no es María?
Por eso lo llevaron a la cruz, para que se cumpliese una profecía, pero hubo motivos por los que Jesucristo llegó ahí a ese lugar. Ahí había un grande contraste. Dice la Biblia que por 400 años no se había oído la voz de Dios. Pero es curioso, mi hermano. El otro día hablaba con alguien de este tema. Por 400 años, dice, no se había escuchado la voz de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Fue cuando más religiones había. A ver. Había muchas denominaciones. Existían los fariseos, existían los saduceos, que eran religiones que se formaron durante ese tiempo. Pero dice que no se había escuchado la voz de Dios por 400 años. Curioso. Por eso nosotros debemos de confiar en Dios, hermano, enteramente. Aleluya. Enteramente debemos de confiar en Dios. Es necesario, hermano. De ahí depende el bienestar de nuestra familia. De ahí depende su situación económica. De ahí depende su situación moral. De ahí depende, mi hermano, si nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, si nosotros no vivimos íntegro. Vivir íntegro es amando a Dios enteramente. Eso es integridad. Dios quiere ver nuestra fidelidad. Aleluya. Dios quiere que guardemos su palabra, no para el beneficio de Él. Él sigue siendo Dios. La razón por la que Él quiere que nosotros nos guardemos fieles, íntegros para Él, como lo hacía el salmista David, es para beneficio de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra casa. Amén, amén. Gracias, Amén. Señor. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para matar, para hurtar y para destruir. Y nosotros, si dejamos, nos descuidamos y no guardamos los estatutos de Dios, el ladrón va a hacer su trabajo. Mucha gente dice, hey, se nos están llevando nuestros hijos, el mundo se los está llevando. No, a veces nosotros los estamos entregando. Dice, oh, el mundo me está quitando a mis hijos. No te los estás quitando, tú se los estás dando. ¿Qué dijo Josué, hermano, cuando estaba enojado y se jaló su familia y estaba el pueblo? ¿Qué dijo Josué? Y ustedes decidan hoy a quién van a servir. Amén. Y a los dioses de los amorreos, a los cuales sirvieron sus padres. Amén. Cuando estaban del otro lado del río. Ustedes, le dijo al pueblo, ustedes van a decir aquí. Pero dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado su nombre, Señor. Gracias por eso. Ese era un hombre de verdad, mi hermano. Él no le pidió permiso a la esposa. Oh, a ver, esposa, ¿qué dices tú? Dice la Biblia que la esposa debe ser sumisa. Es un paréntesis, no es el tema de ahora de esta mañana. Pero ahora creo que somos más sumisos los esposos. ¿Haz esto? Sí, claro. Sí. Y como dice lo que nos enseña ahora ¿cómo se dice? La filosofía. ¿No quieres tener problemas? Obedece a la esposa. Ya nos cambiaron el asunto, pero sabe, hermano, que cambiaron el esquema de Dios. Aleluya. No es el esquema de Dios. No es el esquema de Dios. Vivimos en una sociedad, hermano, que es de mantequilla. De azúcar, le cae la lluvia y se derrite. Saben que David amaba a Dios, pero el mismo concepto, el mismo amor a Dios lo hacía fuerte. Porque cuando amamos a Dios somos fuertes, nada nos va a derribar. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, hablando David. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Fíjense cómo se hablaba él mismo. Él se hablaba, hermano, con verdad. Dice, con todo mi corazón te he buscado.
Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿cómo nos acercamos? Con todo nuestro corazón. Dice la Biblia que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. Amén. Y este hombre, hermano, este profeta provocó que no lloviera por 3 años y medio. Lo necesitamos a Elías aquí en la ciudad de Austin porque el lago está muy bajo, hermano, para que llueva. Era un hombre semejante, dice, con pasiones semejantes a las nuestras. Y cuando la Biblia dice que pasiones semejantes a las nuestras, no se vaya su mente lejos, no. También tenía debilidades, también renegaba, también se enojaba. A lo mejor también hablaba de los demás a veces. Esas pasiones es la que está hablando la Biblia. Pero dice Santiago, pero oró fervientemente. Porque cuando nosotros amamos a Dios, vamos a orar con fervor. Y sabe una cosa, que Dios nos va a escuchar. Amén. Aquí mismo en los salmos dice el salmista David, con mi voz clamé a Jehová y Él me oyó desde su santo templo. Aleluya. Amén. ¿Usted cree que Dios lo escucha? Yo sí creo que Dios me escucha. Yo creo que Dios me escucha. Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. David pedía la ayuda de Dios para no desviarse para los malos caminos. Porque nosotros todos los días somos tentados a desviarnos. Muchas veces nuestro pensamiento dice, oh, me voy a apartar de Dios como quiera, nadie se compone. A veces usamos ese escalón, ese gancho, digo yo. Ah, que nadie se compone, yo también me voy a descomponer. Amén. Viene ese pensamiento a nosotros, y ese pensamiento es de la carne. Estaba leyendo una anécdota, amén, y me llamó la atención con el dibujito que traía y me puse a leer. Y dice, un demonio soltó un caballo. ¿Esto qué cosa es? Y dice que estaba un caballo amarrado por allí. Dice esta anécdota. Y dice que fue el demonio y soltó ese caballo. Y ese caballo se fue y se fue a comer unos vegetales que tenía el vecino. Entonces salió ese vecino con un arma y mató al caballo. Vino el dueño del caballo y mató a aquel hombre que mató su caballo. Salieron los hijos de aquel hombre que le mató el caballo y vinieron y mataron al otro hombre. Y luego salieron los hijos de ellos y mataron a la esposa. Y dice esta anécdota, y se le acercó a aquel hombre, le dijo al que estaba viendo todo, se le acercó al demonio. Dice, oye, ¿por qué provocaste todas estas cosas? Dice, no, yo solo solté el caballo. Dice, yo solo solté el caballo, yo no hice nada más. El salmista David decía, amén, dice como dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Cuando él habla de esta manera, está dando a nosotros a elegir. Si usted se enoja, es su decisión. La decisión está en su mente y su corazón. Si usted se ofende, es su decisión, no la del otro. Dijo el demonio, solo solté el caballo, todo lo demás lo hicieron ellos. Amén. De nosotros depende si guardamos los estatutos de Dios, si en verdad Dios nos importa, si en verdad Dios confiamos en Él. Y no estoy hablando acerca del pecado, nosotros sabemos la falta, los errores que tuvo el rey David. Y en lo personal a mí no me asusta, porque esa realidad, hermano, las tentaciones del cuerpo caído. Amén. Pero para eso, dice, apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Para eso está Cristo con nosotros. Dice el verso 11, mi corazón. Muchos recitamos este texto.
En mi corazón he guardado tus dichos. A mí me encanta este texto. Yo lo recito muchas veces. Me lo sé de memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas veces nos cuidamos de que alguien de la iglesia nos mire por ahí y nos andamos ahí, que no sepa que yo no soy de esa iglesia, porque queremos portarnos un poquito mal. No me vaya a encontrar aquí el pastor, no me vaya a encontrar mi papá, mi mamá, y si me mira el vecino, ¿qué va a decir? Estamos preocupados por guardar una apariencia. Uy, si saben que soy hijo del pastor, si saben que soy hijo del hermano, y nos preocupa cómo nos miramos ante la sociedad. Pero David, hermano, iba más profundo. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo único que nos detiene de ofender a Dios es su propia palabra. ¿Qué dijo José cuando la mujer de Potifar lo andaba queriendo seducir? Dice, mi Señor me da autoridad sobre todo lo de su casa, excepto tú. Tú no. A ver. Y no porque José no tenía tentaciones, porque todos sabemos la historia, se casó, tuvo hijos, era un hombre común y corriente, pero él amaba a Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia en cualquier edad. Oh, hermanos, es que estamos en la época moderna, no importa la época que vivamos. ¿Cuánto Dios nos importa en nuestra vida? Es como vamos a vivir en este mundo. Y cuando pasemos de esta vida se van a ver los resultados de cómo vivimos en este mundo. Salmista David no tenía miedo, hermano. Yo he leído la parte, hermano, cuando él estaba en sus últimos momentos. Y el salmista dijo, Dios me ha librado de todas mis angustias. ¿Sabes qué? Yo voy a un lugar mejor. Él me guiará, dice, más allá. Esta vida no se acaba aquí. Muchos ahorita que son jóvenes al rato van a llegar a la edad que tenemos nosotros y nosotros vamos a llegar a otra edad que no queremos llegar. Y no podemos detener la secuencia de la vida, pero lo que sí podemos hacer, amar a Dios, como lo hacía el salmista. David pecó, mi hermano, pero fue simplemente un tope en el camino. Él no perseveró en el pecado. Él pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Eso lo hizo grande ante los ojos de Dios, que reconoció su error. Lo que hace grande, hermano, un cristiano, una persona que conoce a Dios aún, a alguien que por primera vez ha escuchado a Dios, lo que lo hace grande es reconocer su error delante de Dios. Todos fallamos, nos equivocamos todos los días. Hemos hablado, hemos enseñado, hemos predicado acerca de David, acerca de los errores que él tuvo. Pero Dios no se avergonzó de David. Amén. Claro, pagó consecuencias por causa de sus errores, porque eso es normal. Nosotros cuando nos equivocamos vamos a tener consecuencias. Amén. Si usted se quema le va a quedar una marca por allí. Si usted se corta le va a quedar una cicatriz, ya no va a ser igual. Yo me caí y tengo 3 fracturas en este brazo y ya no es igual mi brazo, ya no tengo la misma fuerza. Así es esta vida. Pero tenemos a Dios. Cuando nosotros, hermanos, servimos y somos fieles a Dios, nosotros vamos a perseverar hasta el último aliento de vida. Es el caminar con Dios. Y Dios, cuando muramos, nos va a llevar después de ahí. Esa es mi esperanza. Aquí no somos eternos, nadie tiene comprada la vida. El apóstol Pablo dice que somos pasajeros y advenedizos en este mundo. Estamos de pasadita. ¿O quién es eterno aquí?
Ay, hermano, para mí no pasan los años. Bueno, déme la clave para mantenerme joven. En la mañana miraba la foto de mis hijos, estaban chiquitos, ya están grandes. Y digo, mira, la vida sigue su curso. Pero Dios no se va a mover de ahí nunca. Él ya era. Él es y Él va a seguir siendo. Él no cambia, Él no se muda. Y si nosotros somos fieles a Él y guardamos sus estatutos y sus mandamientos, y nosotros nos hablamos como David a nosotros mismos, enséñame. Bendito sea el Señor. A veces uno pide en oración cosas duras, hermano. Yo a veces pido cosas extremas y a veces Dios las hace ya cuando estamos pasando. Señor, ¿por qué pedí eso? Pero yo a veces soy extremo con Dios. Digo, Dios, si yo voy a cometer algo, me voy a equivocar, deténme aún en contra de mi voluntad. Fíjese cómo es lo que uno pide a veces. Porque uno tiene cosas, deseos. Amén. Pero tenemos que canalizarlos a Dios. Como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces nos duele a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos. A veces nos duele a nosotros mismos cuando nos hieren, reprendernos, porque queremos reaccionar como lo que somos, como seres humanos, de carne y hueso. Pero hay una ley que sobrepasa eso y es la ley de Dios. Que me dice a mí, ama a tu hermano. Y si Dios tuviera personas me dijera, no te estoy pidiendo opinión, te estoy ordenando. Pero nosotros le damos que no, es que a lo mejor tenemos opciones. No hay opción. Sus estatutos y sus mandamientos son permanentes. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Aunque a mí no me guste, aunque a usted no le guste. Ay, hermano, es que no me gustó. No me gusta la música de la iglesia. Que el hermano me cae mal porque no se viste bien. Es que ese está muy flaco. Porque aquel está muy gordo, no me cae. Aunque no nos guste. A veces Dios mismo permite que estemos un montón de inconversos para que nos burlan. Para que nos enseñemos a ser humildes. Y aprendamos a vivir. Hoy que no soporto a mi hermano, tienes que aguantarlo. El apóstol Pablo dice, soportaos unos a otros. Hermano, que me voy a esta iglesia porque aquí no hay mucho problema, váyase. Al rato va a regresar y dice, ahí hay más. Dice un dicho vulgar, jarrito nuevo, ¿dónde te pongo? Jarrito viejo, ¿dónde te aviento? Ay, qué buena persona cuando lo acabamos de conocer, cuando ya lo conocemos de 2, 3 años. Ya nomás sacudimos la cabeza. Pensé que era de otra manera. Todos los seres humanos somos seres humanos con debilidades. Lo único que nos mantiene es la ley de Dios. Amén. Su palabra, sus estatutos, su Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nos mantiene. No se sorprenda cuando escuche algo de alguien. Yo no me asusto, hermano. No me puede. Amén. ¿Por qué? Dice el libro de Eclesiastés, porque en alguna ocasión nosotros ya lo hicimos también. Amén, hermano, es verdad. Ay, hermano, pero lo que me hizo, acuérdate para atrás, da memoria. Tú también ya la debías. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no soy una perita en dulce. Si algo pasó es porque ya la debía. Yo solo me... Ay, que hablaron de mí, a lo mejor yo hablé antes. Es que me hicieron, a lo mejor yo hice antes. No más hay que voltear la cinta. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Luego seguimos con esta palabra. Ame a Dios, hermano. Sea fiel con Dios. No se preocupe si no le dan premio. No se preocupe si usted se va a ver bien o se va a ver mal. Mientras usted haga todo para Dios, usted va a agradar a Dios.